contacto entonces para ver qué va a pasar con la ley. Cómo no, hasta luego. Hasta luego. Y estamos ahora con Andrea Oelsner. Hola Andrea, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Camila? Andrea es doctora en Relaciones Internacionales y es docente e investigadora de la Universidad de San Andrés. Y Andrea, quiero empezar charlando sobre, bueno, la respuesta que dio Irán ayer en el ataque a Irak. ¿Tuvo el mismo nivel de gravedad, o fue proporcional esa respuesta de Irán comparando con el ataque de Estados Unidos? ¿Qué dirías? ¿Cómo lo ves? Depende un poco de cómo lo leas. Por un lado, Irán demostró, por ejemplo, en los ataques que había hecho hace algún tiempo, hace algunos meses, a refinerías de petróleo, que tiene mucho poder de precisión. Entonces uno podría pensar que acá también tuvo mucho poder de precisión y fue en ese sentido un ataque calculado para decir respondimos, pero no vamos a patear el tablero del todo, no vamos a escalar a un punto en que sabemos que no se vuelve y donde, por un lado, Irán tiene mucho para perder. Irán militarmente, en términos convencionales, es mucho menor que Estados Unidos. No puede competir realmente con Estados Unidos y es por eso que, pese a años de antagonismo, Irán, en lugar de enfrentarse directamente con Estados Unidos, por ejemplo, para tratar de sacar a Estados Unidos de la región, que es el objetivo final de Irán, lo que Irán hizo fue construir justamente a través de Soleimani redes en la región apoyando a regímenes amigos y a grupos rebeldes afines también, chiitas y afines identitariamente e ideológicamente, como Hezbollah, Hamas, los hutis en Yemen, desestabilizando la región. En parte porque es una estrategia que le permite ganar influencia en la región sin tener un enfrentamiento directo militar con Estados Unidos. Por otro lado, los especialistas también dicen que Estados Unidos, que no sería tan simple para Estados Unidos. Estados Unidos tendría que pagar un costo muy alto en un enfrentamiento directo con Irán. ¿Un costo político, dirías? Un costo político, seguramente, pero también un costo económico y militar. Porque si bien son mucho más fuertes, ya le pasó en muchos otros lugares del mundo, ser militarmente más fuertes y no poder, y sin embargo no poder ganar la guerra o solucionar rápidamente, tan rápidamente como pensaban, los problemas en el Medio Oriente, pero bueno, podemos irnos bastante más atrás y empezar por Vietnam también. Pero tendría un costo alto. Pensemos qué pueden hacer. ¿Qué pueden hacer? ¿Meterse con tropas terrestres en Irán? No, eso no le funciona y es además algo que es una estrategia de la que ya están como mucho más, se quemaron con leche, digamos. Claro, ¿no? Se desgastó, ¿no? Es una estrategia que no van a hacer. Pueden bombardear, pero Irán tiene desarrollados sistemas de defensa, defensivos sobre todo, no ofensivos, pero de defensa relativamente eficientes. Es difícil pensar que Estados Unidos quiera hacer una invasión en Irán como lo hizo en Irak, y así le fue en Irak, digamos. O sea, ¿vos crees que las posibilidades de que esto desescale son muy altas, no? Yo creo que es posible que desescale y que se mantenga, que se puede seguir manteniendo a este nivel, sobre todo un nivel muy retórico y con acciones, sí, como mucho de mucha menor intensidad. De todas maneras, me parece que lo interesante acá es ver cómo este ataque norteamericano que escaló hasta un nivel limitado, de todas maneras, nos está demostrando que frágil está la alianza transatlántica entre Estados Unidos y Europa. Mike Pompeo les echó en cara a los europeos que no habían respondido con el apoyo que ellos esperaban. Claro. Y los europeos respondieron, sí, muy tibiamente, diciendo que no apoyaron el ataque, diciendo que hay que desescalar.
los europeos están mucho más comprometidos. Bueno, Estados Unidos se retiró del del acuerdo nuclear con Irán. Los europeos están tratando de salvar ese acuerdo, sostenerlo a como dé lugar, sostenerlo como sea, y están tratando de salvar ese acuerdo tanto como puedan. ¿Acá hay una postura homogénea de Europa frente a esto? Es una postura, me parece, sí, sobre todo de los que firmaron el acuerdo, claro, de los europeos que firmaron el acuerdo. Bueno, incluso en el discurso que mostramos al principio, el discurso que dio hoy Trump, él un poco está diciendo, ¿no? Lo que él parecía estar pidiendo es que tomen medidas más duras y le está hablando justamente... Pero esto nos está mostrando que esta alianza transatlántica que viene de la segunda posguerra está muy debilitada. De la segunda posguerra, que por supuesto fue muy fortalecida durante la Guerra Fría, hoy en día está muy debilitada. Está muy debilitada, pero también me parece interesante lo que vos estás marcando de la importancia que evidentemente tiene para Europa mantener la paz, ¿no? O sea, por un lado, cómo está debilitada esa alianza, pero Europa intentando poner paños fríos en esta situación. Sí, y esa tiende a ser, no necesariamente siempre es así, y no necesariamente, y muchas veces es más retórico que otra cosa, pero esa tiende a ser la diferencia más marcada entre Estados Unidos y Europa. Europa tiende a inclinarse por lo que llamaríamos el soft power, el poder blando, a tratar de negociar y mantener la paz. Y mantener una posición mucho más conciliadora, mientras que Estados Unidos tiene, con Trump, pero también antes, en general, una tendencia a ir al choque más rápidamente, a imponer medidas más duras, sanciones, bueno, y con Trump mucho más todavía. ¿Y qué pasa con América Latina en este? ¿Qué impacto puede tener este conflicto en América Latina? ¿Cómo se ve el mapa, ¿no?, de América Latina afectado por esta situación? Me parece que el mapa de América es interesante tratar de pensar dónde está América Latina en todo esto. Por un lado, me parece que es una buena señal que se esté desescalando el conflicto y entonces, digamos, disminuir también los riesgos y las implicaciones que esto tenga para América Latina. Hay una presencia iraní en América Latina. Por un lado hay embajadas, hay cerca de 11 embajadas en América Latina, desde donde también se busca establecer contactos diferente de lo que describí al principio en Medio Oriente, donde se buscan alianzas, sobre todo con grupos chiitas. En América Latina, por supuesto, esas alianzas no tienen que ver con lo regional, ni con lo religioso, ni con lo identitario, sino más bien con lo ideológico. América Latina tiene una base importante de sentimiento antinorteamericano, ¿sí? Países claramente antiimperialistas, como puede ser Venezuela, puede ser o pudo ser Bolivia, Cuba, e incluso dentro de los demás países hay simpatías antinorteamericanas. ¿Y esto lo llevaría en este conflicto a apoyar a Irán o qué creemos? Y bueno, en el caso de Venezuela, claramente sí, por ejemplo, sí. Y esto se vio entiendo, digamos, se dice que hubo negociaciones para restablecer vuelos directos entre Teherán y Caracas, por ejemplo. Pero además, Irán y el financiamiento de muchas de estas agrupaciones que Irán apoya se hace a través de tráfico de oro, de tráfico de armas, de tráfico de drogas, y estas son todas cosas que en América Latina están presentes, de lavado de dinero, y estas son todas cosas que en América Latina están presentes, con lo cual hay cierto interés de Irán en tener presencia en América Latina. Por otro lado, por lo que pude escuchar recién mientras esperaba, como decía Inés, Estados Unidos también va a poner presión para armar un cerco anti-iraní, para poner presión a Irán. Y en este sentido puede poner presión sobre los países latinoamericanos, sobre todo los países amigos latinoamericanos. ¿Y cómo la ves Argentina en esta situación, donde por un lado tenemos que mantener ciertas buenas relaciones con Estados Unidos por el conflicto, por el tema de la deuda,
¿Cómo puede operar Argentina, que está como en un equilibrio muy difícil a nivel externo, a nivel interno? Sí. Me parece que digamos, tenemos un gobierno que recién empieza, que se está estrenando de alguna manera, y que, por lo que yo veo, estuvo tratando de mantener una posición como bastante ecuánime de alguna manera, ¿no? Equidistante, sensata en ese sentido, te diría, sin alinearse del todo con nadie. En este sentido, ahora hay una reunión de la CELAC de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe en México, y me parece que ahí van a tener que decir algo, ¿sí? Iban a hablar sobre América Latina, iban a poner el foco en temas latinoamericanos, van a tener que salir a decir algo. De todas maneras, es difícil ver que vayan a salir finalmente con alguna resolución o con un comunicado conjunto, porque hay posiciones muy dispares. Entre estas posiciones muy dispares, yo creo que lo más probable es que Argentina tome una posición, digamos, de intermedia, que no se alinee con Caracas, con Venezuela, apoyando, digamos, lamentando abiertamente el ataque americano y con un discurso antiimperialista. Tampoco creo que se alinee con un discurso que más probablemente tenga Colombia, por ejemplo, y Brasil, el Brasil de Bolsonaro, alineándose directamente y totalmente con Estados Unidos. Lo más probable es que hagan un llamado, que Argentina haga un llamado a desescalar el conflicto, a encontrar una solución diplomática. Bueno, una situación así de equilibrio como la que está tratando de tener con respecto a Venezuela, ¿vos dirías? Sí. Sí, digo, como también. tratando Sí, sin, digamos, claramente, sin alinearse como una referencia antinorteamericana, antiimperialista en el sur de América Latina, pero tampoco alineándose con Bolsonaro. ¿Y qué otros desafíos de política exterior crees que le esperan a Solá en este nuevo camino? Aparte del tema Irán, ¿no? Aparte del tema, bueno, el tema Irán, bueno, hay que ver qué va a pasar, por ejemplo, con la negociación que se inició con la Unión, bueno, con la negociación, perdón, con el acuerdo que se firmó, con el preacuerdo que se firmó con la Unión Europea. Va a haber que ver qué pasa con eso. Me parece que la diplomacia tiene espacio, el tema de la deuda es muy importante, con lo cual va a haber un espacio importante para la diplomacia. Va a haber que transitar las aguas entre Estados Unidos, Bolsonaro y Venezuela, con cuidado también. Me parece que Brasil, por ejemplo, es un país importantísimo para la Argentina comercialmente, políticamente, pero alinearse con Bolsonaro es realmente poco sensato, claro, en muchos sentidos. Entonces me parece que la agenda internacional va a ser una agenda densa, una agenda con mucha densidad política, pero por otro, y al mismo tiempo, digamos, la diplomacia va a tener que seguir buscando la forma de encontrar mercados, insertarse, seguir insertando. Esto que se habla, en Argentina se habla de la inserción internacional, la inserción comercial en el mundo. En otros países no se habla de la inserción, no se usa el término inserción. Los países ya están insertos, nosotros seguimos hablando. Pero va a ser absolutamente vital, porque va a ser la forma de encontrar y traer moneda extranjera a la Argentina a través de las exportaciones. Buenísimo. Con lo cual es complejo y va a tener una densidad política importante. Muy interesante, Andrea. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. No, gracias a vos. Vamos a un corte y ya volvemos con más de la repregunta.